Buenas tardes a aquellos que nos siguen por las redes. Gracias por seguirnos, gracias por estar. Bueno, hoy es el Día del Señor, el domingo, donde los cristianos nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, gloria a Dios que podemos conocer a este gran Dios y poder estar delante de Él, en su presencia y estar los hermanos juntos, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar orando para que Dios dirija el momento de la palabra para la gloria de su nombre. Padre Celestial, gracias por este privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, de poder estar juntos con la familia, con los hermanos. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, dándonos la vida, dándonos la salvación, dándonos la oportunidad de servirte. Señor, la gloria es para ti, la alabanza es para ti. Gracias, Padre amado, porque tú eres el que nos da el sentir de hacer las cosas para tu gloria, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Padre, gracias por el privilegio de ser llamado cristiano, por el privilegio de entender tu palabra y abrirla y de explicarla, poderla vivir, poderla enseñar. Señor, la gloria es para ti. Gracias por este privilegio. Y ayúdanos, Padre, a entenderla, a explicarla bien, para que tú te glorifiques en los resultados y tu nombre, oh Padre, sea exaltado en este lugar. Gracias por permitirnos este privilegio y abrir las puertas de nuestro hogar para poder predicar tu palabra. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acuérdense que estábamos en Filipenses, estamos estudiando el libro de Filipenses, Pablo exhortando una iglesia, donde una iglesia ya formada, ¿verdad? Que ya tenía su diácono, tenía sus ancianos, sus obispos, ya era una iglesia formada, una iglesia madura, una iglesia que iba creciendo. Pero con todo igual Pablo estaba exhortando a esta iglesia, la estaba exhortando, como el título dice, mirar a Cristo, mirar a Cristo. Bueno, ¿dónde sacamos esto? Del versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que cada cristiano tiene que tener, ¿verdad? El sentir de Cristo, mirar a Cristo y hacer lo que Él hizo. Porque eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace un seguidor de Cristo. Mira a su maestro, el maestro le enseña, ya nos enseñó a través de su palabra, bueno, y el cristiano lo imita. Y eso es ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Vamos a tener una lectura de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? La humillación de Cristo. Todo lo que pasó Cristo, ¿verdad? Para salvarnos, todo lo que Cristo vivió, se humilló a sí mismo, metiéndose en un cuerpo humano, ¿verdad? Bueno, para vivir de acuerdo a los mandamientos del Padre. Y Él cada vez se humilló más, hasta el grado de que los hombres lo usaran, ¿verdad? Lo maltrataran, lo colgaran en un madero y muriera allí en aquella cruz. Desnudo, el Hijo de Dios, el Dios eterno, humillado por los hombres allí en la cruz. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Y tuvo que hacerlo, ¿para qué? Para darnos hoy la salvación que a Él le costó. A nosotros no nos costó nada. A Él sí, la humillación, la de ser aquel Dios, estar allí en la gloria del Padre, dejar toda su gloria y venir a este mundo, ¿verdad? Corrompido, sucio por el pecado, a vivir como un hombre, y Cristo vivió de acuerdo a los mandamientos de Dios. Fue perfecto. Él hizo todo lo que el Padre le mandó, y por eso al morir, ser sepultado y resucitar, Dios lo exaltó, el Padre lo exaltó, y eso fue lo que vimos en el versículo que leímos, ¿verdad? En los versículos 9 al 11. Dios lo exalta a su Hijo. Bueno, también dice que los versículos del 6 al 11
los primeros comentaristas, o sea, los comentaristas bíblicos, dijeron que, bueno, esto era un himno. La iglesia primitiva cantaban estos versículos, del versículo 6 al 11, ¿verdad? Todo el tema de la fe cristiana se encuentra en estos versículos. La base de la fe cristiana se encuentra en estos versículos, en el pasaje que hemos leído. ¿Cuál? La humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Cristo soportó la cruz, menospreciando lo oprobio por el gozo que fue puesto delante de él. Bueno, él sabía que iba a sufrir en este mundo. Él venía a sufrir por este mundo. Él iba a sufrir, ¿verdad? ¿Dónde? En la cruz. Bueno, no solamente en la cruz, sufriendo toda la ira de Dios, sino también el hombre, el desprecio del hombre, el desprecio de su familia, el desprecio de aquellos que eran sus seguidores, que no creyeron y que vinieron a creer lo último. Ya lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Bueno, pero él igual se mantuvo firme, mirando al Padre, mirando en su misión, en obedecer al Padre, en hacer la voluntad del Padre. Lo mismo hacemos los cristianos, nosotros. No miramos lo que estamos pasando nosotros mismos, no miramos aquello que nos desprecia, sino que oramos por ello. Nuestros ojos deben estar puestos en ¿quién? En Jesús, en Cristo, en cumplir nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Ir pues y hacer discípulos a todo el mundo, donde estemos, hacer discípulos, ¿verdad? Y copiar el sentir de Cristo. Este debe ser el sentir de cada cristiano. Mirar a Cristo y hacer la voluntad del Padre, hacer lo que el Hijo nos mandó, ¿verdad? Y así como el Hijo cumplió su misión, el Señor Jesucristo, nosotros también tenemos que cumplir nuestra misión aquí en la tierra. ¿Cuál es? Enseñar las Escrituras, vivir las Escrituras, hacer discípulos, ¿verdad? A llevar a personas a los pies de Cristo, hablándole de la palabra de Dios. Y bueno, así el mundo necesita hoy en día, ¿verdad?, de personas que crean en Cristo y le hablen de Cristo, que hay un camino, ¿verdad? El mundo ve toda la religión y piensa que son todas iguales, pero no. Cristo nos dio el ejemplo y los cristianos miramos a Cristo, ¿verdad? Y así como Cristo miró al Padre, hizo lo que la voluntad del Padre, así el cristiano se esfuerza todos los días en hacer la voluntad del Padre. ¿Dónde está? En la Biblia, en la Biblia. ¿Tá? Y se va a notar. ¿Cómo se va a notar? En lo que hablamos, en lo que nos esforzamos, en las metas que queremos llegar, en lo que escuchamos, en lo diario vivir, ¿verdad? En lo que escuchamos, lo que miramos en la televisión, en el Facebook, en lo que seguimos. Bueno, todo eso se va a ver a quién seguimos. Si seguimos a Cristo o seguimos al mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4, dice: completando y gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, ¿cómo es vivir la vida cristiana humilde? Así como lo dicen estos versículos, ¿verdad? Y bueno, si tú dices, bueno, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer. Bueno, tenemos el ejemplo de ¿quién? Del versículo 5, del Señor Jesucristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, mira a Cristo. Él es el ejemplo mayor. Él vino para darnos ejemplo, para así como Él vivió, nosotros también vivir, ¿verdad? Y en su humillación, Cristo fue exaltado por el Padre. Así también los cristianos, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que son humillados en este mundo por seguir el Evangelio, por predicar, por hablar la verdad. Bueno, un día Dios te va a exaltar. Así como lo hizo Cristo, Dios lo va a hacer con sus hijos también. Bueno, ¿dónde lo dice esto? Bueno, en Mateo capítulo 23, versículo 12 dice: porque el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Si tú como cristiano te exaltas, si tú eres un hijo de Dios y te exaltas, dice la Biblia que Dios te va a humillar. Y si te humillas, Dios te va a exaltar. Lucas capítulo 14, versículo 11 dice: porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo
será exaltado. Bueno, lo mismo dice el Señor en Lucas capítulo 18, versículo 14, cuando el publicano, ¿se acuerdan? Entró al templo, ¿verdad? A orar, y estaba el fariseo. El publicano se vio a sí mismo delante del Señor y ¿qué? Se humilló. Se humilló, vio la pureza, la exaltación, la pureza, la santidad de Dios, y él empezó a exaltar a Dios y él se humilló. ¿Por qué? Porque se dio cuenta cómo estaba él delante de Dios. Lo contrario de lo que hizo el fariseo. El fariseo lo miraba al publicano y decía, gracias Señor porque no soy como este publicano. Pero ¿quién fue justificado? El publicano. ¿Por qué? Porque se humilló. Y así es como trabaja Dios. Dios trabaja así. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. También Pedro lo dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esto es un principio en la vida cristiana. Es lo básico de una vida cristiana. ¿Cómo vive un cristiano? Humilde, humillado bajo el poder de Cristo, humillado a los pies del Señor, haciendo lo que el Señor quiere. Y así vivió Cristo cuando estuvo en la tierra, humillado, ¿verdad? Obedeciendo al Padre, haciendo lo que el Padre quería, no lo que Él quería. Bueno, lo mismo hace un cristiano, vive de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y por eso se esfuerza, por eso nos humillamos. ¿Por qué? Porque miramos a Cristo y nos damos cuenta que nos falta, y todos los días nos humillamos, pedimos perdón por nuestro pecado, porque vemos cómo la palabra de Dios nos juzga, cómo nos dice cuántas equivocaciones tenemos al día, y enseguida nos humillamos. El Espíritu Santo nos hace contritar y nos hace confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el cristiano confiesa pecado. El religioso, como vimos en el fariseo, él no lo hace, sino dice, yo soy mejor que estos, gracias Señor, porque no soy como este, ¿verdad? Pero el cristiano es como el publicano, golpea su pecho y pide perdón por sus pecados todos los días, porque él sabe que Dios es el puro, pero nosotros sabemos que nosotros no somos 100% puros. Estamos en este cuerpo donde este cuerpo siempre nos lleva a desobedecer los mandamientos de Dios. Y es la lucha que tenemos, ¿verdad? Interna, y la lucha externa que tenemos es con el mundo y los demonios, con Satanás y la guerra. El cristiano vive una vida de guerra espiritual, de guerra de humillación, bueno, de negación a sí mismo, ¿verdad? La negación personal, ya no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga. Así vive un cristiano, ¿verdad? Dice la Biblia, considerar a otros como superiores a ti mismo. No te preocupes por tus propias cosas, dice Dios, sino por las de los otros. Lo hizo el Señor para nosotros. Él no se preocupó de dejar su gloria en el cielo, sino que vino acá a la tierra, ¿verdad? Se preocupó por la salvación de nosotros. Y por eso el Padre lo exaltó, ¿verdad? Y usted como cristiano quiere que Dios lo exalte, debe negarse a sí mismo, como lo hizo el Señor. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios, o sea, es el resumen, por lo cual. Entonces, ¿se acuerdan? Que Pablo siempre da un tema, habló de la humillación. Bueno, ahora el resumen. Por esa humillación, dice Pablo, por lo cual Dios, bueno, Cristo fue humillado, y a lo máximo, Dios, ¿qué hace? Lo exalta, el Padre lo recompensa por su obediencia absoluta, por negarse a sí mismo. Entonces, por la humillación, el Padre lo exalta a Cristo. Cristo se humilla, obedece al Padre, y el Padre lo resucita de los muertos y lo exalta allí en el cielo. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio. Bueno, el Padre le dice, le dio. ¿Qué es este le dio? Es un regalo. Fue una recompensa mayor de la que tenía antes el Hijo de Dios. ¿Se acuerda que el Hijo de Dios estaba con el Padre en la gloria? ¿Ah? Antes de venir a la tierra, Cristo era Dios, es Dios, ¿verdad? Pero bueno, Cristo se tuvo que venir a un cuerpo humano, nacer como un niño, como un bebé, como nosotros, vivir como un joven, como un niño, como un joven y como un adulto, y empezar su ministerio, ¿verdad?
tuvo que venir y someterse, humillarse dentro de un cuerpo humano, hacer su ministerio y obedecer y humillarse a, a Dios, y terminando con la humillación de los hombres, golpeándolo, escupiéndolo, riéndose de él, azotándolo y a lo último desnudándolo y clavándolo allí en un madero. Bueno, y por eso, por el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que miramos el domingo pasado, la humillación de Cristo el Padre lo exaltó. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice. O sea, no hay otro como Él, ¿tá? No hay otro como Él. En griego esta palabra es que Dios lo super exaltó. Lo super exaltó. Ahora, acá fue muchas veces Cristo exaltado, ¿verdad? Sí, tú eres el Cristo, tú eres Dios, tú eres el Señor. Pero ahora estamos hablando de que Dios el Padre lo exalta a su Hijo. Y lo exalta a lo supremo, a lo más grande. No hay otro más alto que Él. No hay otro como Él. En el cielo, en la tierra, en el infierno, en el universo, no hay otro como el Señor Jesucristo. ¿Quién lo dictaminó? El Padre. El Padre exalta a Cristo. Fue 4 veces más la gloria que le dio el Padre a Cristo. Antes de venir a la tierra, Cristo era Dios Espíritu, ¿verdad? Al meterse a un cuerpo humano, Dios, cuando lo resucita de los muertos, lo exalta 4 veces más, ¿verdad? Cuando vino Cristo a la tierra, Él muere, fue sepultado y resucita de los muertos. Bueno, el Padre lo exalta. Y esto lo afirmaron los apóstoles. En Hechos capítulo 2, versículo 32 al 33, dice: a este Jesús Dios lo resucitó. Versículo 33. Por lo tanto, habiendo exaltado a la diestra de Dios. Bueno, ¿quién exaltó a Jesús? Dios. Dios lo resucitó y después lo exaltó, lo coronó. Bueno, la exaltación de Cristo incluye resurrección y la coronación. Resurrección, cuando Dios lo levanta de los muertos, y la coronación lo hace sentar en el trono de Dios, en el trono del Padre. Ahí Cristo está sentado. Dios lo resucita de los muertos como Dios hombre. Jesucristo antes era Dios, ¿verdad? Viene, se mete a un cuerpo humano, se convierte en Dios hombre, y cuando va al cielo, el Padre lo corona como Dios hombre. También Dios hombre, este Dios hombre se sentó en el trono del Padre. Bueno, esta es una de las partes de la exaltación de Cristo. Dios el Padre lo exaltó más que la gloria que tenía antes con Él. El Señor le dijo en la oración, ¿se acuerda? Antes de subir a la cruz, dijo: Padre, devuélveme la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Pero el Padre le devolvió la gloria y lo exaltó aún más, aún más. ¿Por qué? Porque era Dios hombre, ¿verdad? Hechos capítulo 5, versículo 30 al 31 dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Otra vez lo dicen los apóstoles, la exaltación de Cristo. ¿Se dan cuenta? El Padre lo resucitó de los muertos por su obediencia, por su humillación. Versículo 31 dice que Él es a quien Dios lo exaltó, o sea, Él está hablando de Cristo, ¿verdad? Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para conceder arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Bueno, vimos la resurrección y coronación de Cristo. Ahora vemos la tercera exaltación, el perdón de pecado. Y eso incluye ¿qué? La intercesión. Cristo intercede al Padre para que nos perdone de nuestros pecados. ¿Se imaginan? El Dios hombre, coronado por el Padre, ¿mirando a quién? ¿Al mundo? No, mirando a aquellos que son suyos, los que Él ganó, ¿verdad? Su iglesia. Él está intercediendo, hablándole al Padre por la iglesia que Él ganó con su sangre, ¿verdad? Bueno, el Padre lo puso por príncipe y salvador. Solo por Cristo viene la salvación. Así lo quiso ¿quién? El Padre. El Padre dijo: bueno, no hay otro camino para llegar a mí. Para llegar a mí hay que creer en ¿quién? En Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él pueden llegar al Padre, al cielo, por Jesucristo.
El Padre lo quiso así, fue su plan. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21, dice que Cristo fue resucitado de los muertos. Bueno, esta es la resurrección, ¿verdad? También sigue diciendo este versículo que está Cristo sentado a la diestra en los lugares celestiales. ¿Esto qué es? La coronación. Cristo es sentado en el trono de Dios, ¿verdad? Esta es la coronación. Y describe esta coronación, dice que puso al Señor Jesucristo por encima de todo dominio, de toda autoridad, de potestad, de poder, de dominio y sobre todo nombre que es nombrado. No solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Tá? Bueno, por encima de cualquier poder y dominio está el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que seguimos. Ese es el Dios que confiamos. ¿Verdad? Bueno, ese es el que está sobre todo. A veces escuchamos, ¿verdad? Cristianos que tienen temor a aquello, temor al diablo, temor a la maldad, temor a aquello. Pero tenemos a un Dios que está sobre todo. Está sobre todo. Él es el supremo. El Padre dijo, tú eres el supremo. Tú eres exaltado sobre todo. Bueno, ese es el Dios que predicamos. Y aquello que lo tenemos, lo que hemos recibido, es aquel también que está intercediendo por su iglesia, hablándole al Padre cuando nosotros nos equivocamos y pedimos perdón y vamos en el nombre de Cristo y pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién es el que está hablando? Cristo en el cielo hablando por Gustavo, porque Gustavo pecó, porque Gustavo está pidiendo algo conforme a la voluntad del Padre. Bueno, hermanos, tenemos a un Dios que se preocupa por su iglesia, pero no es cualquier Dios, es el supremo, es el Señor de señores. No hay otro nombre sobre la tierra y sobre todo el universo y sobre los siglos de los siglos como el Señor Jesucristo. Por eso debemos conocer a ese gran Dios que tenemos, ¿verdad? Por eso leemos la Biblia, los cristianos nos preocupamos en leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque queremos conocer a ese gran Dios, al Supremo. No hay otro más grande que Él. El Padre lo dijo. Bueno, cuando el mundo nos ve, cuando nos quejamos, cuando nos afligimos, cuando nos ve como reaccionamos sin gozo, que no tenemos fe, demostramos que nuestra confianza no está en la Escritura, demostramos muchas veces que no estamos predicando al verdadero Dios. A ese Dios que el Padre lo exaltó. Muchas veces nosotros como cristianos vivimos una vida sin fe, sin gozo, con temor, con miedo a esto, miedo a cómo anda el mundo, ¿verdad? Y no conocemos al Dios verdadero, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la Escritura, no nos interesamos en conocer a ese Dios, porque no amamos a ese Dios. Y el primer gran mandamiento es amar a tu Dios, ¿verdad? Amarlo con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo, amar a tu prójimo, ¿verdad? Bueno, ya ahí en el primer mandamiento con nuestro diario vivir muchas veces estamos demostrando que no amamos a Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos su poder, no conocemos su autoridad. Demostramos que creemos en un Dios que pequeño. Cualquier cosa que nos pasa ya nos afligimos y ya nos olvidamos de las promesas de Dios. De ese Dios que está sobre todo el hombre, que el Padre lo coronó, que está en lo más alto, ¿verdad? Coronado allá en los cielos y está preocupado por mí. Y está preocupado por mí. Bueno, debemos honrar a Dios, no deshonrarlo. Cuando dudamos del poder de Dios, cuando dudamos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, ¿qué estamos haciendo? Deshonrando al Señor Jesucristo. El Padre lo exalta y nosotros acá en la tierra, lamentablemente muchas veces lo deshonramos por nuestra falta de fe. El Señor Jesucristo es la máxima autoridad en los cielos, no hay otra autoridad en la tierra, en los cielos, en el presente, en el futuro, bueno, en los siglos de los siglos. El Padre lo nombró por su humillación y obediencia a Él. Bueno, hay otro elemento de la exaltación de Cristo. ¿Cuál es? Bueno, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15 nos dice, Dios concedió a Jesucristo que cuando fue al cielo se convirtiera en ¿qué? En sumo sacerdote, que ha traspasado los cielos. Bueno, tenemos 4 elementos de la exaltación del Señor Jesucristo: la resurrección, la ascensión, la coronación e intercesión. El Señor Jesucristo ahora es el sumo sacerdote en los cielos, ¿verdad? Es el sumo sacerdote
que está en los cielos. Antes lo era. Antes de venir a la tierra, ¿Cristo era el sumo sacerdote de la iglesia? No, no lo era, ¿verdad? Él tuvo que venir y meterse en un cuerpo humano para poder someterse a todas las tentaciones que nosotros estamos sometidos y ser tentado en todo, pero Él sin pecado, nosotros lamentablemente con pecado, ¿verdad? Por eso ahora Él puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque nos entiende. Él pasó por lo que nosotros pasamos, lo que estamos pasando hoy en día. Él lo pasó en su cuerpo, ¿verdad? Y por eso, como nos entiende, Él puede ser nuestro sumo sacerdote en los cielos, ¿verdad? Él fue tentado en todas nuestras mismas necesidades que tenemos hoy en día nosotros los humanos. Por eso nos entiende. Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice que Cristo es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, puro, separado o apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos. Bueno, Cristo es más sublime que los cielos. Versículo 25 del mismo capítulo nos dice que Él vive para hacer intercesión por ellos. ¿Por ellos quién? Por nosotros, por la iglesia, ¿verdad? Para hacer intercesión por la iglesia. Bueno, el domingo pasado vimos la humillación de Cristo. Los pasos de cada vez del Señor que iba ¿qué? Más abajo, más humillado, hasta que lo mataron, ¿verdad? Lo humillaron tanto, que, bueno, el Señor Jesucristo fue, aún ahí fue obediente y fue su muerte fue muerte de cruz, hasta ahí, ¿verdad? Él obedeció hasta lo último Él fue obediente. Pero ahora estamos mirando, Cristo fue humillado, el Padre lo resucita y el Padre lo va exaltando y lo exalta hasta lo sumo, y no hay otro como Él, dice el Padre. ¿Ah? Bueno, lo mismo los cristianos, ¿verdad? Un día vamos a ir al cielo, en el rapto o cuando el Señor nos llame. Bueno, eso va a ser resurrección, ¿verdad? El Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Bueno, eso va a ser ascensión. Y también en el futuro coronación, ¿verdad? Ya no va a haber necesidad de que Cristo interceda por nosotros cuando estemos con Él en el cielo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ser perfectos, el cuerpo glorificado que vamos a tener no va a pecar, y entonces vamos a estar cara a cara con Dios y vamos a estar hablando directamente con Dios, sirviéndole, alabándole, siendo perfectos a su imagen. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros seguimos el camino que el Señor Jesucristo. Bueno, en este mundo somos humillados, pero un día vamos a ser exaltados como Él, por Dios. Bueno, y podemos pensar, ¿cómo podemos pensar que Jesús fue más exaltado que antes cuando estaba con el Padre? ¿Cómo? ¿Cómo podemos pensar algo así? Bueno, ¿se acuerdan? Que Jesús oró en el Juan 17 diciendo, restáurame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. ¿Se acuerdan que Cristo oró al Padre? Bueno, vemos que el Padre le devolvió sí su gloria, ¿verdad? Que tenía antes de su encarnación. Se le devolvió cuando Cristo fue glorificado, cuando regresó al tercer cielo. Pero no solo le dio esa gloria, el Padre le dio más, lo recompensó como Dios hombre. ¿Se entiende? Antes estaba en la gloria como el Hijo de Dios, pero ahora el Padre lo recompensa como Dios hombre, ¿verdad? Aunque el Hijo de Dios era Dios, siempre fue Dios, ¿verdad? Pero ahora, bueno, en aquel entonces también era el Dios Altísimo, era Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Eterno, el Príncipe, ¿verdad? Así lo dice Isaías cuando Cristo anuncia el nacimiento de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿se acuerdan? Bueno, pero ahora ese Cristo viene a este mundo como hombre, a ese Dios, viene como hombre, sufre en la tierra, nos da ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora es el sumo sacerdote porque Él nos entiende, porque Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos, ¿verdad? Pero Él con una diferencia, Él sin pecado, nosotros con pecado. Por eso vamos a Él y por eso Él intercede al Padre por nosotros. Ahora el Padre le hace sentar en su trono como Dios hombre. Antes era Dios, pero debido a su resurrección, el Señor ahora es Dios hombre. Acuérdense siempre de eso, que Dios, el Hijo de Dios Jesucristo, el Señor Jesucristo es Dios hombre. ¿Ah? Y Dios le dio estos privilegios, ¿verdad? Como Dios hombre. Ahora tiene más privilegio de ser Dios hombre que cuando era Hijo de Dios.
¿Por qué? Porque el Padre lo quiso así. Ahora el Padre le hace sentar en su trono como Dios hombre. Antes era Dios, pero debido a su resurrección, el Señor ahora es Dios hombre. Y por eso Dios le dio otros privilegios, ¿verdad? Que el Hijo de Dios no tenía por no ser Dios hombre. También dice la Escritura que Cristo fue exaltado por Dios. ¿Y Él exaltó a quién? A su iglesia. ¿Se acuerdan? Bueno, antes estos privilegios no lo tenía Cristo. Y no teníamos nosotros, los gentiles, ¿verdad? Aquellos que hemos nacido de nuevo. Antes de que Cristo viniera, no teníamos este privilegio, ¿verdad? Bueno, ahora sí. ¿Por qué? Porque Cristo fue exaltado. Ahora Cristo exalta a su iglesia. Cristo está pendiente de su iglesia, hablándole al Padre de su iglesia, para que el Padre perdone a su iglesia, para que bendiga a su iglesia, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia que puso su iglesia sobre todas las cosas. Este gran Dios hombre que está preocupado por su iglesia, hablándole al Padre. Qué privilegio, ¿verdad? Tenemos que el Dios hombre preocupado por nosotros. Nosotros, miserables pecadores que fallamos, que muchas veces defraudamos a Dios, el Hijo de Dios, Dios hombre, preocupado por nosotros. Y todo fue gracias a Él. Él fue que vino, Él fue humillado, Él murió, Él sufrió toda la ira de Dios en la cruz, absorbió toda esa ira que nosotros merecíamos, Él la recibe para ahora nosotros ser exaltados, ¿verdad? También tener estos privilegios como iglesia. Romanos capítulo 14, versículo 9 dice, para este fin Cristo murió y volvió a morir, y volvió a vivir, perdón, para que Él fuera el Señor de los muertos y de los vivos. Ahora Cristo es el Señor de los muertos y de los vivos. Bueno, aunque el mundo lo ignore, se ría, alterque con Él, lo señale, lo blasfeme, diga maldiciones contra Dios, Cristo es el Señor. ¿Va? Y un día esas personas que se ríen de Dios, que blasfeman el nombre de Dios, un día van a tener que caer a los pies de Jesús y decir, Cristo es el Señor, ¿verdad? Gritar ahí a los pies de Cristo. Hasta el mismo Satanás va a caer a los pies de Cristo. Decir, Cristo es el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre lo quiso así, ¿verdad? Él es el que manda. La palabra Señor quiere decir que es toda autoridad, que Él es soberano, que Él tiene el control, que Él tiene el poder, ¿verdad? Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 9, la segunda parte, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, Dios de todo corazón le regala a Cristo, al Hijo, a su Hijo, un nombre, ¿verdad? Bueno, gracias a que Él se humilló, a que Él obedeció, bueno, todo lo que el Padre le mandó, por eso Cristo fue exaltado, una exaltación gloriosa y majestuosa. Ahora miremos esta exaltación. Es el título puesto por Dios Padre que le pone a su Hijo y lo nombra Señor. El Padre, el mismo Padre le dice, este es el Señor. Es el mismo Dios que exalta al Hijo de Dios, a su Hijo, al Dios hombre, diciéndole, este es el Señor, allí en los cielos. Filipenses capítulo 2, versículo 9, la segunda parte, nos dice que le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, no puede ser un nombre común, no puede ser Juan, no puede ser Pedro, ni el mismo Jesús, ¿verdad? ¿Cuánta gente se llama Jesús? ¿Cuánta gente se llama Pedro? ¿Cuánta gente se llama Juan? Dios dice que es un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Es un nombre que nadie lo puede comparar, nadie puede llegar a ese nombre, solo Cristo. Solo Cristo llegó a ese nombre, por su humillación, ¿verdad? Por su obediencia. Desde la antigüedad Dios cambia los nombres, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, cuando Dios hace un pacto con Abraham, Dios le cambia el nombre ¿a qué? A Abraham, ¿se acuerdan? Bueno, a Jacob también Dios le cambia el nombre a Israel. Cristo también le cambió el nombre a Simón, por Pedro, ¿se acuerdan? Cuando el Señor lo llama a trabajar para Él. A Saulo también, cuando se convierte en el camino a Damasco, el Señor Jesucristo le cambia el nombre por Pablo, ¿se acuerdan? Bueno, es común en Dios cambiar los nombres. En Apocalipsis dice el Señor que
en aquellos que vencieran, ¿verdad? En la iglesia de Filadelfia, dice que el que venciera le va a dar, ¿qué? Un nuevo nombre. Y eso está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3 y versículo 12. Dios es habitual habitual de él de cambiar los nombres a sus seguidores, ¿verdad? Pero el nombre que dio a Cristo el Padre, a Cristo Jesús, es un nombre que es sobre todo, ¿verdad? Él solo lo puede tener. No va a haber otro con ese nombre. Jesús mismo fue llamado en diferentes maneras cuando estuvo en la tierra. Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Mesías, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 10 nos dice, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Muchos van a caer ahí a los pies de Jesús, ¿verdad? Muchos han dicho, ese es el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero acuérdense que Jesús fue nombrado ¿cuándo? Cuando nació. Ese fue el nombre que le dio, ¿verdad? Dios, el Padre, a la Virgen María, que mandó a su ángel, le dijo, y le pondrá su nombre como Jesús, ¿verdad? Así que el nombre de Jesús fue el nombre terrenal de Cristo cuando vivió en la tierra, ¿verdad? Entonces, no puede ser el nombre Jesús, el nombre que le dio el Padre, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre? Señor. Señor. Ese es el nombre supremo, ¿verdad? Que el Padre le dio. Acuérdense que los discípulos muchas veces lo llamaron Señor. El mismo Jesús dijo un día, estando con los discípulos, ustedes me dicen que yo soy Señor. Y está bien, porque yo soy Señor, dice Jesús a sus discípulos. Pero estamos hablando del Padre, del Dios, la coronación de Dios, lo que pasó en el cielo, ¿verdad? El Padre nos nombra Señor, nos nombra como supremo, nos nombra como gobernante, como soberano, como autoridad. Él gobierna todas las cosas. Este nombre se lo dio el Padre. El Dios Padre le dio el nombre a su Hijo como Señor. ¿Y para qué es? Para gloria del Padre. Para gloria del Padre. ¿Por qué? Porque el Cristo siempre hizo lo que al Padre le agradaba. Y por eso el Padre lo coronó como Dios hombre y como Señor, ¿verdad? Bueno, antiguamente se llamaban Señor, ¿verdad? Bueno, el mismo, uno de los nombres Jehová, Yahweh, quiere decir Señor, ¿verdad? Ya los judíos ortodoxos no nombran a Dios como Jehová, sino los nombran como Señor, ¿verdad? Ya de la antigüedad. Y ese nombre significa autoridad. Bueno, después viene, cuando vienen las autoridades humanas. Bueno, vamos a hablar con el presidente y muchos, ¿verdad? Y cuando hablamos con el presidente, ¿qué le decimos? Señor presidente. ¿Qué es el Señor? El signo de autoridad. Bueno, ese signo de autoridad Jesús, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, la tiene ¿dónde? En todo el universo. En el cielo, porque el Padre le dio toda la autoridad al Hijo, le dijo, Hijo, hacete cargo de todo. Tú sos la autoridad. Yo te exalté, tú estás a cargo de todo, ¿verdad? Y un día van a caer todos, hasta Satanás, los demonios, todo el mundo a los pies de Cristo, y van a decir, Cristo es el Señor. Versículo 10 del mismo capítulo de Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, todos los que están en el cielo, en la tierra, nosotros, y debajo de la tierra, los que están en el infierno, todo un día van a ir a los pies de Cristo y decir, Cristo es el Señor. No hay otro como el Señor Jesucristo. Él es el Salvador, Él es sustentador de todas las cosas, Él es Señor de todo. Y esto lo declaró el Padre en los cielos, el Señor de señores. Dios lo declara Señor al Señor Jesucristo. Entonces Cristo es Salvador, también es Señor. Él es el que gobierna todas las vidas. Él es la vida. Si Él no existiera, ¿verdad? No habría vida, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, y porque Él existe, nosotros tenemos vida, la naturaleza tiene vida, los animales tienen vida, las plantas tienen vida. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Él es la vida. Bueno, nadie puede ser salvo sino por medio de Cristo. ¿Quién da vida eterna? El Señor Jesucristo.
¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el nombrado por el Padre como Señor de todos. Bueno, nosotros salimos muchas veces, salimos de un lugar, ¿verdad? Que nos enseñaron que, Cristo es el Salvador, pero demostraban con su vida que Cristo no era el Señor de su vida, ¿verdad? Bueno, para obedecer lo que un hombre, para obedecer al Evangelio y ser salvo, primeramente sí hay que nacer de nuevo, sí es el Salvador Jesucristo, pero también estamos bajo la autoridad de Jesucristo, porque Él es el soberano. El Padre lo nombró así. Ahora, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que dice un hombre, o por lo que dice una secta, como estábamos nosotros, ¿verdad? O por una misión, o por lo que dice un pastor, no, hay que hacer lo que dice tal pastor, porque Él lo dijo. El Padre, el Padre Celestial dijo, Él es el Señor, y la iglesia está sometida al Señor. Nosotros estamos sometidos a la palabra del Señor. Por eso nosotros los cristianos, nos sometemos a Cristo, no a los mandamientos de hombres ni mandamientos de misiones, ¿verdad? Sino todos estamos sometidos al Señor Jesucristo. Cuando alguien habla de Cristo como Salvador, pero no de Señor, ahí es un evangelio a media. No es un evangelio que salga, es un evangelio que engaña. ¿Por qué? Porque el evangelio también va sumisión al señorío de Cristo, al señorío de Cristo. Y es parte del evangelio, ¿verdad? Una persona salva se va a ver por sus frutos. ¿Cuáles frutos? Sometimiento a la palabra de Dios, negarse a sí mismo, humillarse a sí mismo para la gloria de Dios. ¿Se entiende? ¿Verdad? Muchas veces nosotros lo vivimos. Una persona pasa adelante, incitada, ¿verdad?, por su sentimiento, levanta su mano, ya al tiempito ya toma la cena, al tiempito ya sale a evangelizar y al tiempito ya está adelante sirviendo. No importa cómo viva, lo importante es que haga algo. Lo importante para Dios es que los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, se someten al señorío de Dios. Se someten los ángeles en los cielos al señorío de Cristo. Aquí los cristianos nos sometemos en la tierra al señorío de Jesucristo. Y está todo bajo el control de Jesucristo. Y nosotros, que somos los representantes de Él, somos los que tenemos que dar el ejemplo. Estamos sometidos al nombre de Cristo. Y va a pasar el tiempo y nos vamos a someter más y nos vamos a humillar más por el nombre de Cristo, ¿verdad? Aunque nos desechen, nadie nos quiera, no importa. El Señor Jesucristo tiene que ser exaltado en mi vida. Yo le tengo que obedecer. Entonces vemos en Hechos capítulo 2, versículo 36, dice, Dios lo hizo Señor. Dios lo hizo Señor al Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles lo llaman a Cristo Señor 92 veces. Solamente en el libro de los Hechos, 92 veces lo llaman Señor al Señor Jesucristo. Y Salvador lo nombran 2 veces. Así que se dan cuenta cuál es la palabra más importante, ¿verdad? Las dos son importantes, pero una es más importante. El Señor. Señor. Si el Señor es el que manda en tu vida y en la mía, predicamos a Cristo solo como Salvador y no como Señor, estamos predicando mal el Evangelio. No es el Evangelio completo. Los apóstoles lo predicaban como Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es, ¿quién? El Señor, ¿verdad? Y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón el hombre cree. Este es el resultado de lo que cree el hombre, ¿verdad? ¿Qué cree? A la justicia de Dios, a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio. Y con la boca confiesa, cuando uno confiesa, ¿cuál es el resultado de la salvación? ¿Y qué confesamos? Que Cristo es el Señor. Versículo 12 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de todos. ¿Qué confesamos con la boca? Que Cristo es el Señor. Esto es lo que debemos confesar, lo que debemos predicar. Todos los cristianos, Cristo es Señor. Todo cristiano debe predicar el Evangelio diciendo, sométanse al señorío del Señor Jesucristo. Él es el Señor. Versículo 13 del mismo capítulo dice, y todo aquel que invocare
¿En nombre de quién? Del Señor, serás salvo. Que hay que invocar el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3 dice, ninguno puede llamar a Jesús Señor, excepto por el Espíritu Santo. Bueno, ¿quién nos hace someternos a Cristo? El Espíritu Santo. Si alguien tiene el Espíritu Santo, se va a someter. Si alguien no tiene al Espíritu Santo, no se va a someter al señorío de Jesucristo. Y si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Estás condenado como el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace someter al señorío de Cristo. Y ese es el trabajo. Pablo varias veces habla de Cristo como el Señor. Bueno, hay varios pasajes, ¿verdad?, que lo dice. Bueno, también Apocalipsis lo nombra Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el cristianismo verdadero, sí hay que nacer de nuevo, hay que recibir a Cristo como Salvador, ¿verdad? Pero lo hace primeramente también su Señor de su vida, de su vida. Él quiere vivir una vida que le agrade a Dios. No, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿verdad? Y ahí se ve si verdaderamente Cristo es mi Señor, con mi fruto, como vivo, ¿verdad? Vemos que el Señor Jesucristo es llamado Señor 747 veces, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Es demasiado importante, ¿verdad?, hablar de Cristo, que es el Señor. Dios mismo lo dice, Él es el Señor. Los cristianos que hacen, hablan de Jesucristo es el Señor, para que crean en el Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 21, dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor otra vez, Jesucristo, y será salvo. Siempre es el Señor, siempre es el Señor. Vemos que lo central del Evangelio es el señorío del Señor Jesucristo. Él es el Señor. Entonces, una persona que vaya a Cristo por medios propios, ¿verdad?, no forzado, va a ir sometido, va a querer también someterse al señorío del Señor Jesucristo. Y esto es lo que debemos predicar a las personas. Y si nosotros tener bien en cuenta y bien claro, ¿verdad?, que si somos de Cristo, Él es el que está gobernando nuestra vida. No por imposición, sino por voluntad propia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristiano hace las cosas para la gloria de Dios porque ama a Dios. Entonces, el Evangelio el Evangelio trae sometimiento a Dios, ¿ah? Y eso es un verdadero seguidor del Evangelio. Sigue a Cristo, se somete a la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. No lo que dice un predicador, no lo que dice una misión, sino lo que dice el Señor, porque Él es el Señor de todos, de todo y más de su iglesia. Él la ganó, Él es el Señor. Bueno, si tú lo rechazas hoy en día, hoy rechazas a Cristo, bueno, un día vas a caer a los pies del Señor Jesucristo diciendo, Él es el Señor. Todo el mundo va a gritar, Cristo es el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre lo dispuso así. Así que bueno, Dios quiera que hoy le digas sí al Evangelio de Cristo y te arrepientas de tu pecado y crea como tu Salvador personal, ¿verdad? Y confiese que Jesucristo es el Señor de tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendito sea, Señor, Padre amado, por tu palabra. Señor, que siempre estamos aprendiendo, tú siempre nos estás enseñando. Oh Dios, cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que humillarnos, Señor, delante de ti. Cuánto tenemos que alabarte, alabar a tu Hijo, que es el Señor. Tú lo nombraste, Padre. Oh mi Dios, Padre amado, gracias por el Salvador que tenemos y gracias porque Él es el que está intercediendo, hablando por nosotros. Él es hoy en día el camino para ir a tu trono, Padre. Porque Él dijo, yo soy el camino. Él, Padre, hizo todo el sacrificio que Él hizo allí en la cruz para morir por nosotros, sufrir toda tu ira, para hoy tener la salvación, regalar la salvación. Oh Señor, aquellos que no te tienen, Padre amado, ten misericordia, que hoy sea el día de salvación. Y Padre, nosotros, como tus hijos, ayúdanos. Oh Padre amado, ayúdanos ahora a practicarnos en nuestro diario vivir y demostrar que Cristo es el Señor. Oh Padre, ayúdanos a hablar
a las personas del verdadero evangelio, no el evangelio a medias, sino también hablar que Cristo es el Señor y es aquel el Salvador y es el que murió por nosotros, por nuestros pecados. Gloria a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por estar. Sigan por favor orando por nosotros. Y bueno, nos veremos si Dios quiere el miércoles, si Dios lo permite. Hablaremos del libro de Romanos. Muchas bendiciones.